Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy tenemos un tema que, créanme, me tiene particularmente emocionada. Vamos a sumergirnos en el mundo de las emociones, las declaraciones impactantes y, sobre todo, en la profunda reflexión que nos invita a hacer una de mis actrices turcas favoritas, Demet Özdemir. Si son fans de las series turcas, o incluso si solo han visto alguna, seguro que conocen a Demet. Para los que no, les cuento que es una actriz talentosísima, guapísima, con un carisma arrollador y, por lo que he podido apreciar en sus entrevistas y su trabajo, una persona con una sensibilidad y profundidad notables. Es de esas artistas que te atrapan con su mirada, que te hacen conectar con sus personajes y que, al final, te dejan queriendo saber más sobre la persona detrás de la pantalla. ¿Y qué pasa cuando alguien tan conocido, tan exitoso y aparentemente con una vida perfecta se abre y revela algo tan personal, tan íntimo como sentir un vacío? Pues, eso es exactamente lo que vamos a explorar hoy. Vamos a desmenuzar sus declaraciones, analizar qué podemos aprender de ellas, y cómo resonaron conmigo y, espero, con ustedes también. Porque, seamos sinceros, en un mundo que constantemente nos bombardea con la idea del éxito y la felicidad material, escuchar a alguien como Demet hablar abiertamente sobre un sentimiento de vacío, sobre la búsqueda de un sentido más profundo, es algo que nos toca el alma y nos invita a la reflexión. Prepárense porque la respuesta de Demet es de esas que te hacen reflexionar, te tocan el alma y te dejan pensando un buen rato. Es de esas que te recuerdan que, a pesar de las apariencias, todos somos humanos, todos sentimos, todos tenemos nuestras batallas internas. Así que acomódense, pónganse cómodos y acompáñenme en este viaje. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Me ayudaría muchísimo. **, ¿por qué este tema es tan relevante? La sociedad de la fachada y la búsqueda de autenticidad ***. Bien, para empezar, ¿por qué este tema es tan relevante? Vivimos en una sociedad que, como mencioné al principio, a menudo glorifica el éxito, la fama, la riqueza y la perfección. Vemos en las redes sociales, en la televisión, en las revistas, a celebridades, a actores, a personas con vidas que parecen idílicas, donde todo es sonrisas, viajes, poses perfectas y logros constantes. Vemos casas impresionantes, coches lujosos, cuerpos esculturales y carreras profesionales que parecen no tener límites. Tendemos a pensar que estas personas, que han alcanzado la cima, lo tienen todo. Pensamos que son felices, que no tienen problemas, que sus vidas son un camino de rosas. Y claro, inconscientemente empezamos a compararnos. Empezamos a sentir que si no logramos lo mismo, si no tenemos lo mismo, algo estamos haciendo mal. Sentimos que no somos suficientes. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja. Y el hecho de que alguien como Demet, que tiene una carrera exitosa, una legión de fans que la adoran, una imagen impecable, y aparentemente todo lo que la sociedad considera deseable, hable abiertamente sobre un sentimiento de vacío, es algo que nos conecta a todos en un nivel más humano y real. Es algo que nos dice, hey, incluso si parece que lo tengo todo, a veces, en el interior, siento que falta algo. Esto nos da permiso, por decirlo de alguna manera, para cuestionarnos a nosotros mismos, para reconocer que no siempre estamos bien, para dejar de lado las máscaras y mostrarnos tal como somos, con nuestras luces y nuestras sombras. Nos invita a dejar de perseguir una perfección inalcanzable y a enfocarnos en lo que realmente importa, nuestra autenticidad, nuestro bienestar emocional, nuestra conexión con los demás y nuestro crecimiento personal. Es importante recordar que las redes sociales y los medios de comunicación a menudo presentan una versión idealizada de la realidad. Lo que vemos no siempre es lo que hay. Detrás de las sonrisas, detrás de las fotos perfectas, pueden esconderse muchas cosas: inseguridades, miedos, frustraciones, soledad y sí, también el sentimiento de vacío. ***, las declaraciones de Demet, un profundo viaje interior ***. Así que, ¿qué dijo exactamente Demet Özdemir? A lo largo de diferentes entrevistas, he tenido la oportunidad de escucharla hablar con honestidad y franqueza sobre sus sentimientos. He notado que ha compartido momentos en los que se sentía, vacía. No se trataba de una tristeza pasajera, de un mal día, de un momento de bajón. Era, según sus propias palabras, una sensación más profunda, más persistente, de una falta de algo que no se podía definir fácilmente. Esta sensación de vacío, según ella,
no estaba relacionada necesariamente con su éxito profesional, ni con la falta de reconocimiento o de oportunidades laborales. No se trataba de un problema externo, de una carencia material. Era algo que nacía de adentro, un hueco interno que, a pesar de todas sus conquistas y logros, seguía ahí. Demet ha aclarado que este sentimiento la llevó a cuestionarse muchas cosas, a replantearse sus prioridades y a buscar un sentido más profundo a su vida. No se conformó con el éxito y la fama, sino que sintió la necesidad de encontrar algo que le diera significado a su existencia más allá de las apariencias. Esta honestidad es fundamental, porque rompe con el estereotipo de la persona famosa que lo tiene todo, y nos muestra la vulnerabilidad humana. Nos recuerda que la fama y el éxito por sí solos no garantizan la felicidad. Que se puede tener todo lo que el mundo considera deseable y aún así, sentir que falta algo. *** El vacío existencial, un sentimiento común en la era moderna. *** Esto es muy importante porque muchas veces asociamos el vacío con la falta de algo material, con no tener lo que deseamos. Creemos que si tuviéramos más dinero, más posesiones, más reconocimiento, seríamos felices y el vacío desaparecería. Pero Demet nos demuestra que el vacío puede existir incluso cuando se tiene todo lo que aparentemente deberíamos querer. Tener éxito, fama, reconocimiento, una vida llena de lujos y experiencias, todo eso puede ser muy gratificante, puede llenar momentos de alegría y satisfacción, pero no siempre llena ese hueco interno que todos, en mayor o menor medida, podemos sentir. El vacío existencial, como lo describen los psicólogos y filósofos, es un sentimiento de falta de sentido, de falta de propósito en la vida. Es una sensación de desconexión, de no encontrarle significado a las cosas que hacemos, a las experiencias que vivimos. Puede manifestarse de diferentes maneras, con tristeza, con apatía, con ansiedad, con irritabilidad, con una sensación general de insatisfacción. En la sociedad moderna, donde se nos bombardea constantemente con la idea del éxito y la felicidad basada en lo externo, el vacío existencial es más común de lo que pensamos. Vivimos en un mundo acelerado, donde se nos exige constantemente que produzcamos, que consumamos, que seamos exitosos. Y en medio de esa vorágine, a veces nos olvidamos de lo realmente importante, de conectar con nosotros mismos, de encontrar nuestro propósito, de relaciones significativas y de cuidar nuestra salud mental. *** La reflexión profunda, la clave para la transformación. *** Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. La forma en que Demet aborda este sentimiento de vacío es lo que realmente me impactó. No se quedó en la queja, en la lamentación, en la búsqueda de culpables. No se limitó a lamentar su situación o a buscar una solución rápida y superficial. En lugar de eso, la veo como una persona que se adentra en una reflexión profunda, en un viaje de autoconocimiento. He notado que se ha mostrado en busca de respuestas, en búsqueda de su crecimiento personal. Se ha cuestionado, se ha preguntado qué le da sentido a su vida, qué la hace feliz, qué la llena realmente. Creo que la clave está en la honestidad consigo misma. Reconocer que se siente vacía no es un signo de debilidad, sino de valentía. Es la señal de que algo en tu interior necesita ser atendido, que algo en tu vida necesita ser cambiado o transformado. Es la señal de que estás dispuesto a ir más allá de las apariencias y a enfrentarte a tus miedos, tus inseguridades y tus heridas emocionales. Es en ese proceso de autoconocimiento donde se encuentra la verdadera transformación. Es a través de la introspección, de la reflexión, de la búsqueda de respuestas internas, que podemos empezar a llenar ese vacío, a encontrar nuestro propósito y a construir una vida más plena y satisfactoria. *** El propósito de vida, la brújula que guía el camino. *** Demet ha hablado también sobre la importancia de encontrar un propósito en la vida. No solo un propósito profesional, algo que le dé reconocimiento o fama, sino algo que le dé sentido a sus días, algo que la motive, que la llene de energía y que la conecte con algo más grande que ella misma. Para ella, ese propósito está ligado a su crecimiento personal, a su conexión con los demás, a su búsqueda de la felicidad auténtica, a su deseo de dejar una huella positiva en el mundo. Es un propósito que va más allá del éxito profesional y que se enfoca en el bienestar emocional y el desarrollo integral de la persona. Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque creo que es algo que todos deberíamos considerar. ¿Qué nos da sentido a la vida? ¿Qué nos hace sentir completos? ¿Qué nos motiva a levantarnos cada día?
Para algunos puede ser la familia, el cuidar y el amor de sus seres queridos. Para otros el trabajo, el crear, el construir, el aportar valor a la sociedad. Para otros el voluntariado, el ayudar a los demás, el hacer del mundo un lugar mejor. Para otros el arte, la música, la escritura, el expresar su creatividad y conectar con su sensibilidad. Para otros la naturaleza, el conectar con la tierra, el disfrutar de la belleza de el mundo. Lo importante es encontrar aquello que nos conecta con nuestra esencia, aquello que nos hace vibrar, aquello que nos da alegría y satisfacción. Es aquello que nos impulsa a crecer, a aprender, a desarrollarnos como personas. Es aquello que nos da un sentido de pertenencia y nos ayuda a encontrar nuestro lugar en el mundo. Encontrar nuestro propósito de vida no es algo que suceda de la noche a la mañana. Es un proceso que requiere tiempo, reflexión, autoconocimiento y a veces, incluso, prueba y error. Es un viaje en el que debemos estar dispuestos a explorar, a experimentar, a salir de nuestra zona de confort y a descubrir qué es lo que realmente nos apasiona. Asterisco asterisco la importancia de las relaciones, el refugio y el apoyo emocional asterisco asterisco. Esto me lleva a pensar en algo que Demet ha mencionado sobre la importancia de las relaciones personales. El apoyo de sus seres queridos, la conexión con amigos y familiares, la comprensión mutua, el compartir experiencias, el sentirnos amados y aceptados, todo eso juega un papel fundamental en la búsqueda de ese equilibrio interno. El vacío muchas veces puede estar relacionado con la soledad, con la falta de conexión humana. La sensación de aislamiento, de no sentirse comprendido, de no tener a nadie con quien compartir nuestras alegrías y tristezas, puede ser muy dolorosa y puede contribuir a ese sentimiento de vacío. En un mundo tan conectado como el nuestro, paradójicamente, a veces nos sentimos más solos que nunca. Las redes sociales pueden dar la ilusión de cercanía, de tener muchos amigos, pero no siempre sustituyen la verdadera conexión, la empatía genuina, el contacto físico, la mirada, el abrazo. Es fundamental cultivar relaciones auténticas, basadas en la confianza, el respeto, el cariño y la comunicación. Es importante rodearnos de personas que nos quieran, que nos apoyen, que nos escuchen, que nos entiendan y que nos ayuden a crecer como personas. Asterisco asterisco la autocompasión, el camino hacia la aceptación y la sanación asterisco asterisco. Además, Demet ha hecho referencia a la importancia de la autocompasión. Aprender a ser amable con uno mismo, a perdonarse por los errores, a aceptarse con sus virtudes y defectos. Es un camino largo pero fundamental para superar el vacío y para construir una vida emocionalmente saludable. Muchas veces, la crítica interna es nuestro peor enemigo. Nos juzgamos, nos exigimos demasiado, nos comparamos con los demás, nos culpamos por nuestros errores y no nos permitimos ser imperfectos. Eso nos genera ansiedad, tristeza, estrés, baja autoestima y, finalmente, ese sentimiento de vacío. La autocompasión es el antídoto. Es entender que todos cometemos errores, que todos somos imperfectos, que todos tenemos nuestras debilidades y que está bien. Es aprender a tratarnos con la misma amabilidad, el mismo cariño, la misma comprensión con la que trataríamos a un ser querido. Es perdonarnos a nosotros mismos por nuestras equivocaciones, aprender de ellas y seguir adelante. Es reconocer nuestras fortalezas, celebrar nuestros logros y sentirnos orgullosos de quienes somos. Es aceptarnos tal como somos, con nuestras luces y nuestras sombras, sin juzgarnos ni criticarnos. Y esto, créanme, es un trabajo que se hace día a día. Es un proceso que requiere paciencia, perseverancia y mucho amor propio. Pero es un camino que vale la pena recorrer, porque nos permite liberarnos de la crítica interna, mejorar nuestra autoestima y construir una vida más plena y satisfactoria. Asterisco asterisco la apertura a buscar ayuda, un acto de valentía y autocuidado asterisco asterisco. Otro aspecto que me llamó la atención de las declaraciones de Demet es su apertura a buscar ayuda. No tiene miedo de hablar sobre terapia, sobre el proceso de autoconocimiento y crecimiento personal, sobre la importancia de contar con el apoyo de un profesional para lidiar con nuestras emociones y superar las dificultades. Esto es algo muy importante porque todavía hoy existen muchos estigmas relacionados con la salud mental. Muchas personas sienten vergüenza o miedo de buscar ayuda, pensando que es un signo de debilidad. Pero ir a terapia no es un signo de debilidad, sino de valentía. Es una herramienta para aprender a lidiar con nuestras emociones, para comprender mejor nuestros patrones de comportamiento, para identificar nuestras heridas emocionales y para construir una vida más plena y satisfactoria.
Es un espacio seguro donde podemos explorar nuestras inquietudes, expresar nuestros sentimientos y recibir el apoyo y la guía de un profesional. Y aquí les quiero confesar algo. Me identifico mucho con ella en este aspecto. A veces la vida nos pone a prueba, nos presenta desafíos que nos superan, y necesitamos un apoyo externo para poder seguir adelante. No hay nada de malo en pedir ayuda. Todos la necesitamos en algún momento. Asterisco asterisco la actitud hacia el futuro, la esperanza como motor de cambio asterisco asterisco. Por último y no menos importante, la actitud de Demet hacia el futuro es algo que me parece admirable. No se queda estanca. Da en el vacío, en la queja, en la autocompasión que paraliza. Sino que lo utiliza como un punto de partida para crecer, para aprender, para evolucionar, para transformarse. Ve el futuro con esperanza, con ganas de aprender, de explorar nuevas posibilidades, de experimentar, de encontrar ese sentido que busca. No se conforma con lo que tiene, sino que se atreve a cuestionarse, a buscar respuestas, a reinventarse. En sus entrevistas he notado una actitud muy positiva, una capacidad de resiliencia admirable. A pesar de las dificultades y los momentos de incertidumbre, siempre busca el lado bueno de las cosas, siempre encuentra una lección que aprender, siempre se enfoca en el crecimiento personal. Y esa es para mí una de las lecciones más importantes que podemos aprender de ella. Asterisco asterisco conclusión, un llamado a la reflexión y a la acción asterisco asterisco. En resumen, la respuesta de Demet Özdemir al sentirse vacía es un reflejo de su búsqueda interior. Es una invitación a reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre nuestras prioridades, sobre lo que realmente nos importa y sobre qué cosas nos ayudan a llenarnos. Es una declaración de autenticidad y vulnerabilidad que nos toca el alma y nos impulsa a la acción. Es un recordatorio de que la felicidad no está en la perfección, ni en la fama, ni en la riqueza material, sino en el camino, en el proceso de autoconocimiento, en la conexión con los demás, en la búsqueda de un propósito y en el cultivo del bienestar emocional. Es una declaración que nos enseña a ser valientes, a ser honestos con nosotros mismos, a no tener miedo de mostrar nuestra vulnerabilidad y a buscar ayuda cuando la necesitamos. Es una historia de resiliencia, de esperanza, de crecimiento personal y de autenticidad que estoy segura, resonará en muchos corazones. Demet Özdemir nos demuestra que el vacío no es un destino, sino un punto de partida. Un punto de partida para la reflexión, para la introspección, para la búsqueda de un sentido más profundo a la vida. Un punto de partida para el cambio, para la transformación y para la construcción de una vida más plena, más auténtica y más feliz. Espero que este vídeo les haya gustado y sobre todo, que les haya hecho reflexionar. Me encantaría saber qué opinan. ¿Se identifican con lo que Demet dice? ¿Han sentido alguna vez ese vacío? ¿Qué hacen ustedes para llenarlo? ¿Qué les da sentido a la vida? ¿Cómo cuidan su salud mental? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Compartamos nuestras experiencias porque juntos podemos aprender mucho. Si les gustó el vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme.